17 de abril, año 2020. Contextualizamos, estamos en el segundo bloque de la cuarentena por pandemia de COVID-2019 o COVID-19. Nos acompaña el señor juez en el pesebre del Huila, el doctor Marlon Bermeo, y él muy juicioso en sus deberes de, de justicia, pues quiere comunicarle a todos ustedes un tema que ha causado en algunos sectores nerviosismo, temor, que es con el tema de las personas que van a salir presuntamente de la cárcel a propósito de todo este eh, lío que se ha presentado con la falta de vacuna del COVID-2019. Pero pues para eso tenemos al señor juez, para que nos cuente qué es lo que realmente está pasando con estas decisiones presidenciales. Un cordial saludo a todos y todas, a la comunidad digital, a la sociedad digital que nos ven a través de Oporapa Digital. Queremos o quiero agradecer a nombre de la Administración de Justicia y de todos los miembros del Juzgado Único Promiscuo Municipal de Oporapa la oportunidad que nos da este medio para poder contarles que estamos trabajando, que estamos prestando el servicio a través del correo electrónico que ustedes miran abajo y a través de los números que también hemos señalado en este medio de comunicación. Hay un tema que ha generado controversia, ha generado polémica por parte de los ciudadanos y de algunos sectores políticos, y es la expedición del decreto legislativo 546 del 14 de abril del 2020. Ese decreto legislativo, en resumen, lo que permite la excarcelación de ciudadanos que se encuentran privados de la libertad en establecimientos carcelarios por la comisión de diferentes delitos. Eso nace por diferentes circunstancias. Primero, tenemos una sobrepoblación carcelaria. Tenemos en Colombia unos problemas de amotinamiento y que ha generado, y estamos hablando de una sobrepoblación, dicen los expertos, de 40.000 personas aproximadamente en el país. Por eso el gobierno, de acuerdo a los requerimientos internacionales, a los requerimientos del Colegio de Abogados Penalistas del país, del requerimiento del señor Procurador, de la Defensoría del Pueblo y otras instituciones que velan por los derechos humanos, han solicitado de que se saque un decreto de excarcelamiento como este para proteger a esa población carcelaria, para que no sea contagiada con el COVID-19. Encontramos, por ejemplo, en Villavicencio, si mal no recuerdo, se hablaba de más de 15 internos y de algunos guardianes del INPES que han sido contaminados con el COVID-19. Y se estudia también otros posibles casos positivos en otras cárceles del país. Como lo dije con anterioridad, estamos aproximadamente en una sobrepoblación, un hacinamiento superior a 40.000 personas de más de la capacidad que tiene el Estado de garantizar dicha reclusión de personas que han cometido delitos, algunos condenados, otros presuntos responsables de conductas punibles. Recordemos que en la cárcel no solamente están los condenados, sino quienes también se encuentran vinculados a un proceso penal y que se están investigando si realmente son responsables o no de la comisión de esas conductas punibles.
Ya luego de hacer ese análisis de nuestra realidad carcelaria en Colombia, es importante señalar que hay mucha desinformación sobre quiénes realmente van a salir o no van a salir de las cárceles. Y es importante aclarar eso porque existe un temor de los ciudadanos, existe una desinformación en los ciudadanos que hace de que se sientan miedo de que vayan a salir personas vinculadas a procesos graves, a personas o criminales peligrosos que puedan colocar en riesgo la seguridad de la comunidad. Eso no significa tampoco que se pueda decir que quienes vayan a salir pues va a ser una garantía de que no van a seguir delinquiendo. Eso hay que aclararlo. Es muy difícil controlar realmente que los ciudadanos cometan delitos. Sin embargo, el gobierno ha limitado, y una de las críticas que se le hace al gobierno nacional, se dice que el decreto es muy débil, que el decreto es muy restrictivo. Muchas personas que representan, abogados, juristas que representan sectores de defensores de derechos humanos, dicen que el decreto realmente no soluciona el problema de hacinamiento, que no protege realmente a la comunidad carcelaria, eso dicen algunos expertos, y que ese decreto sacado por el gobierno nacional pues realmente es un decreto que no soluciona esos problemas de fondo y que esto es muy débil, dicen algunos expertos. Sin embargo, ese decreto es un decreto transitorio de libertad domiciliaria, si se puede decir, pues no van a salir a las calles, sino que se va a sustituir la detención preventiva en establecimiento carcelario, o la prisión en establecimiento carcelario por la detención preventiva en la residencia o la prisión domiciliaria. ¿Por qué hablo de esos dos términos? Porque una se aplica la detención preventiva en la residencia para quienes no han sido condenados y la prisión domiciliaria para quienes ya han sido condenados. Por eso utilizo esos dos términos, son dos circunstancias diferentes. En una se presume la inocencia porque no se ha desvirtuado dicha presunción a través de una sentencia condenatoria en firme, y en la segunda, en la prisión, ya se ha desvirtuado la presunción de inocencia y ya se ha demostrado la culpabilidad de aquel ciudadano que está vinculado a ese proceso. O sea, son dos circunstancias totalmente diferentes. La gente a veces confunde esos dos términos y es importante aclararlo a través de este medio de comunicación. Es decir, esas personas no van a entrar, van a salir en libertad realmente. Lo que se le va a sustituir es por la detención o prisión en la residencia. ¿Y a quiénes? Y va a ser por un término transitorio, máximo de 6 meses, dice el artículo 3 de ese decreto. ¿Y qué requisitos requieren para otorgársele ese beneficio? Y ahí empiezan las limitaciones para que los ciudadanos entiendan. Aquellos ciudadanos que tienen la esperanza de que sus familiares salgan a través de ese beneficio del decreto a la sustitución en la residencia o a la privación de la libertad en la residencia, pues va a haber una limitación. ¿Y quiénes van a tener derecho? Primero, el artículo 2 nos habla de los mayores de 60 años, que es un sujeto especial de protección. Recordemos que los mayores de 60 años, de acuerdo a las normas internacionales, son sujetos especiales de protección. Madres gestantes o con hijos menores de 3 años, que también son sujetos especiales de protección. Madre gestante, o sea, una madre que está embarazada, para quien no conocen los términos de gestante, o que tengan menores de 3 años. Los enfermos, y la norma da un listado que más adelante, si nos queda tiempo, la vamos a explicar.
pero esos enfermos son enfermos terminales, enfermos crónicos, o sea, son aquellas personas que tengan una enfermedad catastrófica o una enfermedad grave que realmente lo coloquen en riesgo frente a la pandemia del COVID-19. Recordemos, por ejemplo, las personas que tienen enfermedades crónicas respiratorias o enfermedades terminales son las personas que requieren estar protegidas del COVID-19 porque son quienes corren más el riesgo de que el COVID-19 pueda colocar en riesgo su vida. Eso es importante señalar, o sea, no es cualquier enfermedad, no es que me duele la muela o que me dio una gripita o muchas enfermedades que son realmente que no son crónicas, y eso es importante aclararlo. Eso debe estar debidamente acreditado por medicina legal, debidamente debe tener un historial clínico y debe cada juez evaluar cada caso concreto para tomar decisiones realmente ajustadas a derecho y a un régimen probatorio que permita tener la certeza que se encuentra en esas circunstancias. También aquellas personas con movilidad reducidas. Cuando hablamos de movilidad reducida estamos hablando de personas discapacitadas. Tenemos personas discapacitadas en la cárcel, personas en una circunstancia postración, si se puede decir, en unas circunstancias realmente muy complicadas que hace de que sean sujetos de protección por este decreto. Quienes hayan cometido delitos culposos, como delitos de lesiones personales culposas, en los casos en que se le haya por el accidente de tránsito. Recordemos que con las últimas reformas, los accidentes de tránsito culposos por estado de embriaguez o alucinógenos, consumo de alucinógenos, que muchas de esas personas se encuentran privadas de la libertad. Entonces, y otros delitos culposos que existen en el Código Penal. Penas menores a 5 años, es decir, también aquellas personas que han sido condenadas a penas menores de 5 años, es decir, esas personas que han cometido como Garavito, que han cometido delitos de 20, 25 años, aquellas personas que han cometido delitos de terrorismo, delitos graves, sexuales o delitos que son superiores a 5 años, no van a tener derecho a ese beneficio. Tampoco, también van a tener derecho a aquellas personas que hayan purgado más del 40% de la pena. Recordemos que después del 50% de las penas o de las 3/5 partes de la pena, hay unos beneficios que ya están determinados en la ley y tienen derecho a una libertad condicional o a la sustitución de la pena de detención de la detención de la libertad en la cárcel por en la residencia o en el domicilio. ¿Qué es lo que ha hecho el gobierno? Lo ha bajado al 40%. Recordemos, esta medida de detención en la casa es una medida transitoria por 6 meses. ¿Qué delitos están excluidos? Eso hay un listado largo y por eso es que los críticos, los juristas, los penalistas, los defensores de derechos humanos consideran que el decreto fue muy limitado, muy restrictivo y que ahí es donde el gobierno nacional le ha mandado un mensaje a los ciudadanos a través de ese decreto diciéndoles: señores, no es tan cierto de que todo el mundo y esos grandes criminales van a salir. Entonces, por eso hay mucha desinformación y que es bueno que los ciudadanos conozcan. Por ejemplo, podemos entender en términos muy generales que prácticamente el decreto es como una solidaridad humanitaria a las personas más vulnerables, pero como con mucho tinte de salud en el contexto del COVID. Sí, o sea, protege mucho a las personas sujetos especial de protección, como son las madres gestantes, como son las madres con niños, porque en muchos casos hay esas casas en las cárceles. Sí, claro, hay mujeres que tienen sus hijos en las cárceles y, por ejemplo, lo están amamantando, ¿sí? Entonces, imagínense el riesgo
Además, no es solamente la protección para la mujer, que es un sujeto especial de protección, es también para ese menor de edad, que es evitar que se coloque en riesgo en su derecho a la salud por el tema de la pandemia del COVID-19. Y hablamos de niños, por eso se limita a niños de 3 años. Señor juez, el impacto a nivel nacional va a ser mucha gente la que se está beneficiando. Yo estoy usando aquí una solidaridad humanitaria. ¿Es mucha gente la que realmente va a aprovechar este decreto o estamos hablando de un impacto no muy significativo para la comunidad del país? Es una excelente pregunta, muy acertada. No, realmente estamos hablando de una sobrepoblación. Dicen los expertos, alrededor de 40.000 internos, más de los que deben estar de acuerdo a la capacidad de las cárceles, y estamos hablando más o menos de un 10% de esos 40.000, es decir, aproximadamente unos 40.000 internos gozarán de dicho beneficio. Pero nótese que es muy riguroso el decreto, tiene muy claros los límites, y el juez realmente en su análisis tiene unas grandes limitaciones. Entonces no hay ese temor de que vayan a salir personas condenadas o privadas de la libertad por crímenes graves. Eso es importante aclararlo. Es muy poca la población que va a salir beneficiada por el decreto. En el caso del pesebre del Huila, ¿habrá gente que se va a beneficiar con este decreto? Si están dentro de esas condiciones, sí. Pero voy a decirle los delitos, voy a hacerle rápido para que... Bueno, se habla de delitos como genocidio, apología al genocidio. Esos son los que no definitivamente... No van a tener beneficio. Homicidio agravado del artículo 104, el feminicidio, lesiones personales cuando hay una pérdida anatómica o funcional de un órgano o miembro agravadas, lesiones con ácido, acuérdense que ese delito se incrementó mucho, desaparición forzada, secuestro, desplazamiento forzado, constreñimiento por parte de miembros de grupos delictivos, trata de personas, tráfico de niños, uso de menores de edad. Mire que ese delito de utilizar un menor de edad en la comisión de un delito, por ejemplo, como un hurto y otro, es supremamente grave y está excluido. Amenaza contra defensores de derechos humanos, delitos contra la libertad, integridad y formación sexual, es decir, que aquellas personas investigadas por delitos sexuales o ya condenadas por delitos sexuales no van a gozar de ese beneficio, y eso es importante aclararlo porque es que los ciudadanos hace delito el que genera mayor impacto. Hurto calificado, cuando se da violencia contra las personas, el hurto agravado, el abigeato, el robo de... El abigeato es cuando la gente se hurta ganado, extorsión, corrupción privada, corrupción del sector privado, hurto informático, usted que está en este medio, que sabe que eso se da mucho, la captura masiva, la captación masiva, en el caso de DMG y todas las experiencias que hemos tenido en las pirámides, contrabando agravado de hidrocarburos, lavado de activos, lavado testaferrato, enriquecimiento ilícito de particulares, concierto para delinquir, terrorismo, financiación al terrorismo, amenazas agravadas, tener elementos o objetos peligrosos que no hayan sido condenados o investigados por esos delitos, el empleo de minas, la corrupción de alimentos, quienes falsifican alimentos. Usted ve que hay gente que comete delitos como falsificar, por ejemplo, la leche. Bastante, hasta los mismos medicamentos. Delitos de tráfico de estupefacientes, eso es importante que lo tengan en cuenta. Las personas que hayan cometido delitos de narcotráfico no van a gozar de eso. Los funcionarios corruptos que hayan cometido delitos peculados por apropiación, concusión, cohecho, violación al régimen legal,
interés indebido de contratos, contratos sin cumplimientos legales, tráfico de influencia, enriquecimiento ilícito, prevaricato por acción, utilización de información oficial privilegiada, soborno transnacional, que es lo que hemos visto en el caso de Odebrecht, esos delitos ya de carácter internacional que se cometen en cada país, tampoco van a recibir beneficios. El falso testimonio, el soborno a un testigo o a una persona en una actuación penal, la amenaza contra un testigo, el espionaje, la rebelión, es decir, que no van a salir guerrilleros o insurgentes o personas que han cometido delitos de rebelión, como dicen algunos en las redes sociales, delitos que tienen que ver con el conflicto armado, las personas que tengan antecedentes dolosos por 5 años anteriores, los que hagan parte de grupos delictivos organizados, es decir, que es un gran grupo de personas, de población carcelaria que ha cometido estos delitos, unos condenados y otros que están investigados, que no van a gozar de esos beneficios. Es decir, realmente está limitado a pocos delitos. Por ejemplo, Los que van a ser muy poquitos, sí, se percibe que van a ser muy poquitos. muy pocos, sí. Por ejemplo, en asistencia alimentaria, es un ejemplo. Delitos culposos que no están dentro de los que antes señalé. Entonces realmente va a ser muy limitada esa excarcelación y no va a tener el impacto que la gente cree que va a tener, va a ser muy poco. Es una reflexión y ojalá nos sirva hacia el futuro. Y la reflexión es que en Colombia venimos con un populismo punitivo, y es decir, que todo lo queremos arreglar a través de delitos. Cualquier problema de impacto en determinado momento histórico lo volvemos delito. Y entonces, como todo es delito, todos quienes cometan esa conducta tenemos que enviarlo a la cárcel. Yo creo que este escenario nos va a servir de reflexión y entender que todo no lo podemos penalizar. Mire esa sobrepoblación de más de 40.000 internos. Eso es supremamente grave. Yo creo que tenemos que aprender de las experiencias europeas y de otros países, de Estados Unidos, donde tenemos que empezar a fortalecer el derecho sancionatorio administrativo. Es decir, que primero sancionamos pecuniariamente, como en Estados Unidos. Usted, por ejemplo, comete una infracción de tránsito y usted va donde un juez donde le dice: señor, le doy 6 meses para que pague esta sanción. Si usted ya no lo paga, se va para la cárcel. Y es ahí donde tiene que, yo pienso, enfocarse la política criminal y como reflexión en el país, y es que ese derecho administrativo sancionatorio, eso de multas, sanciones, comparendo, debe incrementarse, fortalecerse, hacerse cumplir, para que no todo se vuelva cárcel, porque mire la crisis que estamos viviendo hoy en día. Y eso genera que el ciudadano entienda que si no cumple las sanciones administrativas, pues ya el último recurso es la cárcel, y ahí sí, como dice el actor popular, soldado visado no muere en guerra, cada quien corre su riesgo si quiere ser privado de la libertad o no. Señor juez, usted me acaba de acordar una pregunta, ya esto lleva 24 minutos, le vamos a pedir que sea Gracias. corto para poder terminar con esta pregunta. Actualmente hay un decreto, se sabe que el COVID-19 no es un simulacro, es real. Se está pidiendo encarecidamente, y yo también lo hago aquí a todos nuestros fans y seguidores, que asuman con responsabilidad este tema de la cuarentena y de los protocolos de seguridad. Ya muchísimo se ha hablado sobre eso. Señor juez, si se encuentra una persona por ahí, estoy hablando gente adulta, en los términos de la justicia, ¿cuánto es la pena? ¿Tiene cárcel estas personas que
a pesar que se le ha dicho de modo pedagógico, mira, hay un pico y cédula, mira, hay un toque de queda, solamente pueden bajar a llevar sus alimentos a la droguería, a comprar sus tapabocas, etcétera. Pero si definitivamente lo encuentra por ahí en totalmente como descontextualizado de esos comportamientos, ¿qué le espera al ciudadano porapense y a cualquier ciudadano del país que nos pueda mirar a través de @porapa digital? Bueno, lo primero es aclarar que pues están los comparendos y en algunas circunstancias se puede evaluar la privación de la libertad. Pero yo sí quiero ser enfático en esto. Existen dos decretos, que es el decreto 457 del 22 de marzo del 2020 y el decreto 531 del 8 de abril del 2020. Esos dos decretos traen unas exenciones para poderse movilizar. Y aquí es donde yo veo, a mi criterio, que hay unos errores de interpretación. De pronto, por desconocimiento de algunos ciudadanos y de algunas autoridades. Y es que el decreto nacional tiene esas actividades exentas. Y como son actividades exentas, no requieren ni permisos especiales y no se puede limitar. Y eso es importante aclararlo y es importante que se tengan en cuenta, porque a veces se exigen requisitos que el decreto no tiene. Su nombre lo dice, están exentas. Es decir, no necesitan especial alguno en ninguna parte del país. Lo que sí se necesita es que el ciudadano acredite por qué se está movilizando. Ejemplo, una persona tiene un hijo menor de edad, tiene un anciano como familiar o una persona de la tercera edad o un discapacitado que esté en otra localidad y que requiera el traslado a otra localidad para garantizarle esos derechos fundamentales. Lo dice, por ejemplo, ahí lo dice el numeral tercero, cuarto, dice, por ejemplo, para garantizar el cuidado en el caso del menor de edad. Sí se puede hacer. En el caso del anciano que necesita la protección, claro que lo puede hacer. En el caso del discapacitado, claro que lo puede hacer, porque son sujetos especiales de protección que requieren, como su nombre lo dice, una protección especial. Entonces cada autoridad tendrá que analizar en un momento que si el ciudadano que está haciendo ese traslado de una persona que se encuentre bajo esas condiciones que diga el decreto, realmente lo está haciendo bajo esas circunstancias. Eso tiene que evaluarse y eso es importante decirlo, porque eso no se puede restringir. Por ejemplo, una persona que requiera hacerse un tratamiento de diálisis, una autoridad policiva no puede limitarle ese desplazamiento, ni siquiera puede exigirle un permiso especial. Simplemente el ciudadano lo que dice, mire, voy a Pitalito al examen, o voy a Neiva, bueno, en cualquier parte del país, de acuerdo que estamos informándole o estamos frente a toda una comunidad en todo el país, puede ese ciudadano ir a ese examen de diálisis o ir a reclamar esa droga para un paciente crónico, o puede hacer ese desplazamiento con ese menor para poder garantizarle el cuidado y la custodia. Y eso es importante tenerlo en cuenta. También está el tema del abastecimiento de alimentos y otra serie de circunstancias que son varias. Realmente eso daría, por la premura del tiempo, para otro espacio. Entonces es importante tener en cuenta que hay unas excepciones que el ciudadano tiene que demostrar y decirle, mire mi fórmula médica, mire voy para esta cita,
de diálisis voy para esta cita de este examen, en el caso de los pacientes crónicos o de la tercera edad, o simplemente he tenido que traer a mi hijo que por tal circunstancia se encontraba en otro lugar y necesito garantizarle a mi hijo el cuidado y la custodia. Ahí lo dice la norma. Entonces es importante tener en cuenta eso. No que se vuelva un abuso, no significa que entonces que yo cuido a mi hijo, entonces ando con mi hijo para arriba y para abajo, que es una circunstancia totalmente diferente. Pero hay sí circunstancias de fuerza mayor donde se necesita garantizar esos derechos a esa persona sujeto especial de protección, donde cada autoridad debe evaluar en su momento y tienen que las autoridades evaluar esas circunstancias 60 para evitar abusos, porque recordemos que las autoridades estamos sometidos al imperio de la ley y de las normas, y el desconocimiento de la ley y de las normas no nos exonera de responsabilidad, es decir, que tenemos que estudiarla. Pero ojo, ciudadanos, son casos excepcionales, no pueden cometer abuso, no como ve uno personas de la tercera edad por ahí andando para arriba y para abajo como si nada. Esas personas en cualquier momento pueden ser objeto por parte de la policía de Oporapa, de un comparendo o inclusive de privarlo de la libertad y de cualquier policía del país, siempre y cuando no esté dentro de las excepciones. Señor juez Marlon Bermeo, muchas gracias por estas aclaraciones, por estas informaciones. Les sugiero a todos los fans, seguidores, personas que nos pueden ver, que si tienen preguntas, pues las pongan en la cajita de comentarios, ahí debajo de este vídeo vía Facebook o vía YouTube. Y pues próximamente pues buscaremos al señor juez para que nos las responda. Muchas gracias, señor juez, nuevamente por estar muy pendiente de dar este tipo de información. Se aproxima ya el fin de la cuarentena, como lo ha dicho el señor presidente. Lo vamos a seguir invitando para que usted nos siga ayudando a interpretar estos nuevos decretos para que la gente pueda saber a qué atenerse. Un mensaje para despedirnos. El mensaje es: todos debemos apoyar a nuestras autoridades. La policía ha hecho un esfuerzo muy grande en el municipio de Oporapa. Son muy pocos, somos más de 13.000 habitantes. Cumplamos las normas, generemos una cultura de cumplimiento de esas normas de convivencia para protegernos todos. Gracias.